Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Lo las tengo. Como se dan cuenta, hoy tenemos a una nueva invitada. Ella es Paula Méndez, o más conocida como Blue, yo le digo Blue. Es diseñadora, es Aries, fanática del yoga, de la naturaleza y de los podcasts. Así que bienvenida, Blue. Efectivamente, muchas gracias por invitarme. Como dije ahí, soy muy fanática de los podcasts, entonces estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Me gusta mucho el tema que vamos a hablar. Y nada, pues chévere poder conversar de cosas de la vida. Qué bueno. Bueno, para contextualizar, hoy el tema es la relación o temas relacionados con la feminidad. Es decir, vamos a hablar de la feminidad desde diferentes ángulos, desde la experiencia de Blue como vida. Y bueno, ojalá las otras chicas que estén viendo este podcast se sientan identificadas o encuentren lugares comunes en los que también se sintieron identificadas. Bueno, yo quería como comenzar hablando de que es bueno, el tema con la feminidad y la masculinidad, porque de hecho creo que cuando se habla de una, se habla de la otra, viene desde chiquitas. Y entonces yo, no sé si a la gente le gusta la astrología o no le gusta la astrología, pero bueno, más allá de eso, tengo dos polos que son muy opuestos, y es mi sol en Aries y mi luna en Libra. Entonces, Aries es un signo muy guerrero, muy de fuego, muy de acción, pasional, que tiende a defender lo que quiere a muerte. Y Libra es el signo del equilibrio, que es un signo muy femenino, de hecho. Entonces es muy maternal, es muy, encontremos el punto medio, no discutamos. Entonces tengo mis dos polaridades, toda mi vida han sido como un tema, porque hay días que amanezco o muy masculina y hay días en que amanezco muy femenina. Hoy, por ejemplo, me siento con energía muy femenina, pero hay días en que amanezco en el otro puesto. Entonces, para mí siempre ha sido un tema como encontrar el punto medio entre estas dos cosas a mi favor y a favor de los que están alrededor mío. Pero entonces esto se me ha visto también como en otras áreas de mi vida. Por ejemplo, con respecto a el tema de la menstruación. Entonces, ese era, de hecho, por eso fue que terminamos hablando de esto con Caro el día que me dijo que sería chévere hablar de esto en el podcast, y fue porque yo toda la vida he sufrido de dolores menstruales súper fuertes. Entonces, para mí la dismenorrea ha sido un tema desde los 12 años. Además, yo me desarrollé súper temprano. Yo estuve en un colegio católico de solo mujeres y fui la primera o segunda persona en desarrollarse en mi curso. Entonces, para mí eso fue un tema traumático, porque me di cuenta de, wow, esto cambia cómo me relaciono con el deporte, cómo me relaciono con la otra gente, que no lo entendía en ese momento. Las otras niñas no entendían qué era lo que estaba pasando conmigo. Claro. Entonces uno empieza como a cambiar su rutina. El profesor, por ejemplo, de educación física era un hombre, entonces ahí él, como hablas de un tema que es un poco tabú y más hace, bueno, ya yo tengo 30 años, esto fue hace miles de años, entonces era muy difícil tener las palabras y las herramientas para empezar a comunicar estos cambios con tu cuerpo. Y además de esto, al poco tiempo de haberme desarrollado, como a los 12, o sea, yo me desarrollé a los 10 años, a los 12 me aparecieron unos quistes y empezó todo este tema hormonal y ahora empecé a tener dolores y hemorragias y todas estas cosas. Me empezaron a dar hormonas a esta edad. Entonces, claro, porque además esa es la otra, ¿no? Es en este mundo tan masculino, la solución a todos nuestros problemas con respecto a la menstruación son hormonas, porque hasta ahí parece que llegó la ciencia. Entonces, cualquier cosa es como, no, tienes que tomar anticonceptivos. Claro, yo empecé a tomar anticonceptivos y esto fue otro roller coaster, porque los primeros eran muy fuertes, entonces me engordé. Los segundos eran yo no sé qué cosa y entonces me empezó a salir mucho pelo. Luego los cambios de humor, hasta que por fin dieron con el que era, que al final lo tomé un tiempo, terminaron desapareciendo los quistes, pero desde ese momento yo empecé a sentir que, no sé, como un cierto resentimiento con mi feminidad. Con esto cambia la situación que yo tengo con respecto a lo que me gusta. A mí me gusta mucho hacer deporte. Yo era una persona que dejaba de comer en el colegio por poder entrenar baloncesto. Y entonces, claro, ahora una vez al mes había algo que me estaba
como deteniendo con respecto a mis pasiones. Entonces empecé a tener ahí como un tema. Y ese tema no solamente venía de mí, sino de lo que me alimenta el resto del mundo, ¿no? Porque también uno cuando está creciendo en una sociedad como Colombia, tan machista, donde todos tus tíos tienen el comentario de no, sí, es que eso, no entienden qué está pasando uno con el cuerpo de las mujeres, porque nunca les enseñaron este tipo de cosas. Y dos, hay un montón de estereotipos y conceptos alrededor de la feminidad es que eso es el sexo de él. Entonces el Claro. hecho de que tú estés enferma en este momento es como, ay, no, pobrecita, te volviste además una víctima. Y es como, ay, no sabemos qué hacer con tu dolor, entonces mejor ignoremos. Entonces es como, además, no, como que dejan de verte. Es como, bueno, vamos todos de excursión, pero Pablo se queda porque no puede hacer nada. Y es Qué como, pena. entonces empieza a haber un montón de conversaciones con uno mismo y conceptos que empiezan a asociarse a la feminidad y al menstruar, que al final es un ciclo natural de la feminidad. Entonces, no sé ustedes con respecto a esto, ¿qué experiencias han tenido? Sí, ahora que lo mencionas, nunca lo había pensado hasta que ahora lo dices. Cuando a mí me vino el periodo por primera vez, ya yo estaba grande. O sea, a mí no me pasó temprano, sino Al revés. al revés. Entonces, en la costa, yo soy cartagenera, en la costa la mujer bonita es la voluptuosa. Entonces, claro, en sexto grado ya todas se les iba como explotando los lugares femeninos. Sí, eh, en sexto yo seguía siendo lo que soy ahora. O sea, a mí nunca me pasó ese momento de desarrollo. Y lo esperaba como con tantas ansias porque yo era tan diferente físicamente a las demás. Las demás eran mujeres altas, con senos redondos, con caderas grandes, con unas piernas grandes. Y yo rogaba a la vida el día que me llegara el periodo. Yo era, por fin voy a ser mujer, por fin me voy a parecer a las demás, por fin voy a ser atractiva. Y como eso llegó tanto tiempo después, y mi decepción fue que aunque llegara después, nunca me reventó ni el busto ni nada. Yo me sentía menos femenina que las demás. claro. Entonces empecé a optar, yo no lo había pensado, empecé a optar por tener una postura no erguida, por no peinarme, por no preocuparme por pintarme las uñas. Oye, nunca había pensado en eso. Como que te empezaste a ocultar. Me Prefiero que empezó, no me vean para que no me... exacto, exacto. Qué locura. No, total. Y de hecho es una cosa, eso es una cosa que, por ejemplo, ahora que lo dices, también me hace recordar. Claro, yo no crecí en Cartagena. El estereotipo de la mujer colombiana, de la mujer, de hecho, rola, bogotana, es el contrario. Y es el chiste, ¿no? Es que las rolas no tienen cola. Es que las rolas son planas como una tabla, es que no sé qué. Entonces ahí está, es el otro puesto. En un país tan diverso como Colombia pasan estas cosas. Estando tan cerquita, geográficamente hablando, hay un cambio cultural gigante. Pero entonces esto que tú dices, por ejemplo, a mí me jugó a favor. Yo nunca he sentido la necesidad de tener pechos grandes, pero sí he visto a muchas de las mujeres cercanas de mi vida operarse. Entonces, mi lado masculino empieza a decir, no, prevalece la comodidad sobre este tema de la feminidad muy sensual, que además lo relaciono con la belleza, la narcobelleza, ¿no? Porque la mujer latina sí es voluptuosa por sí misma, pero se empieza a objetivizar esta voluptuosidad propia de nosotras, o bueno, de las latinas que la tienen, porque yo no la tengo, eh, con respecto a el dinero, la fama, los narcos, el poder, y entonces también es como esto se volvió un tema de mercado que puede capitalizar un hombre. Entonces, todas las narconovelas, este estereotipo de la mujer se volvió el accesorio del hombre con dinero. Entonces, bien, ver todas estas cosas al crecer a mí me generaba aún más repulsión y me ponía aún más en mi polo masculino, porque entonces yo quería defender el soy diferente a todo esto que se supone que es belleza, pero entonces tampoco dejas que tu feminidad natural florezca. Por el contrario, estoy luchando contra algo que no quiero ser, en vez de ser lo que soy. Y ese es un tema, porque entonces todo el tiempo en realidad no está viniendo desde ti, sino desde todos los estímulos externos. Todo el mundo está decidiendo por mí cómo me tengo que ver, de una u otra manera, porque me siento atacada por muchos frentes. Entonces, nunca va a ser suficiente.
Si fueras totalmente voluptuosa, entonces sería como, uff, es que no te puedes poner esa blusa porque eres vulgar. No soy vulgar, tengo volumen, punto. Pero si eres demasiado delgada y no tienes volumen, entonces no eres suficiente mujer, porque no te pueden objetivizar de la misma manera que lo harían con otra. Entonces se vuelve un tema muy complicado de nivelar y por eso siento que tantas mujeres, y por lo menos yo en mi caso, tengo tanto conflicto con mis polos internos. Se vuelve un tema complejo por ejemplo, a mí me pasa que me gusta mucho el maquillaje, me gusta maquillarme. Pero entonces a veces me maquillo y luego digo, uy, no, esto es demasiado. Entonces me tengo que quitar, si me pongo los ojos no me pongo el labial, porque si me pongo los dos ya estoy al extremo. Pero con respecto a quién, me estoy comparando con cosas externas. Realmente debería estar decidiendo si me lo pongo o me lo quito por otro. Pero al final, aunque sea consciente racionalmente, emocionalmente es muy difícil que eso no te afecte. Claro. Entonces, es Digamos, todo un tema. a mí me pasó algo cuando me vino la menstruación por primera vez y es que yo quedé como en shock. O sea, yo decía, me prepararon toda la vida para esto, pero no quiero, no quiero afrontar esa responsabilidad, o sea, porque me toca a mí, ese cuestionamiento de por qué fui yo y por qué no otro, y por qué es una imposición, o sea, para mí fue lo peor, entonces yo lloraba y yo le daba vueltas a la casa y le daba vueltas a la casa y mi mamá me decía, pero cálmate, y yo decía, no, es que el dolor es horrible, o sea, lo que uno siente es como la peor experiencia del mundo y sabes que lo vas a tener que vivir, en mi caso, por ejemplo, como de 7 días. Entonces, en algunos casos duele solamente 3 o en algunos casos no duele, es muy diferente todos los meses, ¿cierto? Pero el primero fue como un shock. Entonces, yo tengo una imagen muy marcada en mi mente que después de que yo le di todas las vueltas a la casa, me cansé porque encima de todo yo también estaba llorando y me fui a dormir. Entonces, me calmé, pero ¿cómo les parece que a las 3 de la mañana me levanté como con un dolor intenso que yo no sabía qué era lo que estaba pasando y como de la ira que yo tenía, o sea, yo me acuerdo que me paré y entonces yo detrás de la puerta tenía un espejo. Me puse a llorar frente al espejo y yo decía, pero ¿por qué? O sea, el drama total, yo tenía el drama total, pero yo decía, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces yo me acuerdo mi cara de ira así frente al espejo diciendo, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Eso lo paraliza a uno, o sea, lo que tú estabas diciendo, así los comerciales de tampones, de lo que quieran, digan que uno se puede mover y que todo el mundo es libre y que monta a caballo y que haz lo que se te dé la gana. Uno no es capaz. O sea, uno a duras penas sí es una persona que es capaz de contestar buenos días y hasta luego. Y para que a uno le pregunten cualquier cosa, uno ya está como, no me hables, que no quiero saber nada de ti, no me interesa nada. Entonces, para mí, Es pues, como esta romantización de la feminidad, no sí, sé sí, sí, cómo o sea, decirlo, como y que somos súper valientes y que imparables, eres nosotras podemos, imparable. imparables, sí, sí, tú puedes, dale, tú eres todo, sal a la calle, haz lo que quieras, y uno es como, no puedo, a duras penas y estoy viva, o sea. Exacto, pero eso en realidad viene, que de hecho fue uno de los puntos que yo colocaba ahí, es un tema de que el mundo está creado de hombres para hombres en ciclos de 24 horas en el que se supone que tú deberías ser totalmente productivo. O sea, un hombre puede hacer esto, se puede levantar en la mañana, tener toda la energía para desarrollar todo lo que tiene que hacer durante el día y en la noche llega a resguardarse, dormir, descansar y vuelve y comienza el otro día. Son 24 horas. Nuestro ciclo femenino no funciona así. Nosotros somos mujeres de 28 días. Entonces, hay un momento del mes en el que podemos ser súper productivas, hay un momento del mes en el que somos súper creativas, hay un momento del mes en que necesitamos resguardarnos. Y es lo que tú dices. Pues, ¿cómo no voy a sentir rabia si mi cuerpo me está diciendo descansa, aliméntate bien, matérnate a ti misma, date amor, quédate quieta? Este es un tiempo de introspección. Y el mundo me está gritando por comerciales, por el trabajo, por las responsabilidades que tenemos, que tengo que salir a ser productiva. ¿De dónde voy a sacar energía para ser productiva si mi cuerpo me está diciendo lo contrario? Es súper complejo. Porque, y entonces es esto, esa rabia interna viene de, pucha, pero es que yo veo que otros lo hacen, sobre todo los hombres.
Pero bueno, y hay mujeres que igual también lo logran, pero puede que estas mujeres estén consumiendo, por ejemplo, anticonceptivos. ¿Qué nos pasó? Que día que estábamos con Caro, estaba otra amiga de nosotros. ¿Qué pasa? Caro entró a trabajar donde yo trabajaba antes. Entonces, en verdad, yo no alcancé a compartir mucho de mi tiempo laboral con Caro. Pero en este mismo sitio trabajaba otra amiga de nosotros que con ella sí compartí mucho de mi tiempo laboral. Yo soy de las personas que ya cuando empecé a crecer y empecé, pues yo ya me di cuenta, esto va a ser no un problema, pero sí una condición, digamos que de la vida. Me va a doler, va a ser doloroso, voy a tener dismenorrea compleja, hay momentos en que no va a poder ser tan productiva como con otras cosas. Vale. Entonces en el trabajo, yo literal desde la mañana entraba, veía a mi jefe y le decía, tengo la regla. O sea, hoy tengo la regla. Tienes que esperar de mí lo que pueda dar. Y siempre doy lo máximo, pero llega un punto en el que tu cuerpo y el dolor no te dejan. Entonces necesito un break. Entonces, este era un tema. La gente en la oficina sabía que yo tenía la regla. Vale. Entonces, hace poco me volví a ver con esta amiga que trabajaba con nosotros en la oficina y ella me dice, Blue, te quiero decir algo. Antes, cuando tú llegabas a la oficina y decías que tenías la regla, que no sé qué, yo decía, uff, qué vieja tan exagerada. Y ahorita me di cuenta que ese pensamiento venía de que yo tenía hormonas y que estaba pensando con el ciclo de un hombre. Sí. Yo no sentía absolutamente nada porque llegaba dormida con estas hormonas un montón de años. Apenas llegó a Europa y empezó a vivir allá y no sé qué, dejó los anticonceptivos y me dice, y ahora me doy cuenta de todas las emociones que mi cuerpo había bloqueado. Y en este punto ya te puedo ver con ojos de feminidad, ya te puedo ver como mujer y ya puedo tener empatía contigo. Eso se bloqueó absolutamente por todas las hormonas que consumí en ese tiempo. Entonces, fue muy chistoso porque yo no esperaba que ella me dijera esto y me dices que estuve pensando mucho en ti. Yo decía, no entiendo por qué. Cuando me empezó a contar la historia, yo decía, wow. O sea, sí, maybe sí podía ser muy dramática yo, pero estaba demostrando lo que sentía. Y maybe tú también estabas en el otro extremo de las hormonas, totalmente por lo masculino, voy a ser productiva porque ya podía trabajar hasta las 10, 11 de la noche, pero porque tenía hormonas. Entonces estaba bloqueando muchas de sus cosas. Entonces ahí fue como, para mí fue un choque de realidad y creo que para Cami también. Súper loco. Bueno, yo les iba a contar otra cosa, era que, digamos, cuando yo estaba pequeña, yo tenía como una cierta aberración hacia el color rosado y yo no entendía de dónde salía eso. Gracias. Entonces a mí me regalaban cualquier cosa como rosada y yo decía, no, yo qué me voy a poner eso, ese color es horrible. Creo que solo tuve un vestido rosado y me gustaba y era porque, como por la tela. Entonces yo vivía haciéndole hacia la tela y no sé qué, pero... Así, pero con los ojos cerrados. Sí, como ese color lo odio, pero la tela es lo máximo. Entonces, digamos, me llevaron con ese vestido una vez a una fiesta donde habían puros niñitos y entonces todos en el barro, todos felices porque estaba lloviendo, entonces había barro y todos los niños ahí y yo así sentada como, ¿por qué tengo que estar aquí sentada mientras todo el mundo se está tirando en el barro y haciendo cosas felices y yo aquí cuidando el vestido y que la niña no se puede mojar y que no sé qué y yo con una rabia? Entonces yo no sabía dónde salía ese odio que yo tenía por el color rosado y luego me di cuenta que era como que yo estaba rechazando la feminidad de alguna manera. Entonces lo veía, o sea, como que lo asemejaba, el color rosado lo asemejaba como con la debilidad de la feminidad que de alguna manera me lo habían implantado en la cabeza sin yo saberlo, o yo no sé de dónde llegó la idea, o si fue, no sé, si lo vi en algún lugar, o si yo misma me fui creando esa idea, no sé cómo fue, pero luego me di cuenta que era eso, esa relación que yo había hecho entre el color rosado, lo femenino y como la debilidad. Entonces para mí, vestirme de rosado en un lugar lleno de niños era como el acabose. Yo decía, yo soy una porcelana en medio de un montón de metralletas, o sea, me van a fusilar aquí y yo soy como, no, que te tienes que quedar sentadita, juiciosa, que no te las puedes piernas peinar, cerradas. que nadie te mire, que tú tienes que ser como la más linda del lugar, y a mí eso no me gustaba. Yo decía, pero ¿por qué me tengo que ver así? ¿Por qué tiene que ser así? Digamos, lo estético que ustedes estaban diciendo ahora, el canon estético, en la región donde yo me crié era muchísimo, o sea, se veía muchísimo la narcobelleza, y una de las cosas era el pelo.
¿no? El pelo que lo tenías que tener súper larguísimo, que te llegara hasta las nalgas prácticamente y liso. O sea, te lo tenías que mandar a alisar y no sé qué. Y yo era completamente diferente a esa estética que normalmente se estaba como desarrollando o que yo estaba viendo desarrollar. Entonces yo decía, yo no encajo ahí, yo tampoco encajo como dentro de un hombre, entonces si yo estoy en la mitad, entonces yo qué soy, qué pasa acá, para dónde me voy, pero de alguna manera yo digo, la feminidad tiene muchos matices y puede presentarse de muchas maneras. Entonces a raíz de los años yo dije, me tengo que dejar de preocupar como por lo que la sociedad diga o lo que la sociedad espere de mí y simplemente ser y buscar lo que yo quiero ser, o sea, lo que yo, en lo que me quiero transformar, en lo que quiero como explorar de mí y empezar a conocer nuevas facetas mías, o sea, qué tal si me dejo un día el pelo crespo, qué tal si dejo mis rizos ser un tiempo, qué tal si no me preocupo porque soy plana o porque lo que sea, ¿cierto? Y me empiezo a preocupar más, es como por mi, no sé, por mi mente o por lo que quiero ser o por lo que quiero lograr o otras cosas que no son como tan, pues que digamos para mí la estética y la belleza pasaron a un segundo plano. Cuéntenme ustedes entonces qué opinan, si también sentían como esa aberración por el color rosado o si Yo, tenían otra relación. terriblemente, o sea, pero una cosa absurda, a kilómetros. Y Y creo que además pasé, todavía. sí, todavía un poco, pero mira que yo empecé a sanar esa relación con el color, como color, cuando me volví diseñadora. Ujú. Porque, claro, nosotros estudiamos el color, la psicología del color, cuando uno ya empieza a ver en comunicación la aplicación que puede tener esto. De hecho, el color rosado tiene mucho peso y mucho contraste con otros tipos de colores y dan una armonía específica que es muy chévere. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta de que el problema era de lo que tú decías, yo siento que eso sí viene de afuera, de la comunicación, de Barbie, de todas estas cosas que uno ve en las películas, en las series, cuando tú llegas a un sitio y está dividido entre hombres y mujeres y todo esto es oscuro, pero todo esto es claro y lleno de rosado. Entonces, sí hay una segregación desde el color y hasta que entendí como comunicadora visual que puedo usar el color de maneras distintas y que esa es una de las aplicaciones de las cuales se han aprovechado el capitalismo, pero no es la única. Esto puede transmitir muchas otras cosas. Entonces, y dependiendo de qué tan saturado, dependiendo del tipo de rosa, también hay otro tipo de comunicación. Por ejemplo, yo detestaba el fucsia, detestaba el rosado. Pero cuando me encontré en mi vida con el palo de rosa, esto es como para mí el punto intermedio entre una cosa y la otra que me trae una paz increíble, que no me traía el color rosado y el fucsia por esta asociación que tú dices. Pero, y además, desde esa adversión al color rosado cuando chiquita, también entré en mi etapa rockera emo alternativa, en el que era loquísimo porque mi ropa tenía que ser negra, blanca y roja, y yo no salía de ahí. Entonces mi adolescencia fue, no puedo, mi mamá me decía, mira, pero esta blusa toma, no, y no, y no, y no, y no, y eso no me lo pongo, y eso ni a kilómetros. Entonces, esas cosas se van sanando, creo que con la madurez y cuando uno va desasociándose de los conceptos de otros, empieza a ganar personalidad propia. Pero yo creo que es muy normal de la adolescencia, que te estás encontrando a ti mismo y te adolece lo que pasa en el mundo exterior con respecto a ti. Todo lo sientes personal, todo es un ataque. Entonces, si me llegan a ver así, ¿qué me van a decir o qué voy a pensar yo, cómo me voy a sentir yo, o no encajo, o lo que sea? Entonces, pero es muy chistoso porque uno está buscando encajar, pero al mismo tiempo, por lo menos yo estaba buscando encajar, pero fuera del molde. Entonces, también es como yo quiero ser todo lo opuesto, pero quiero ser aceptado. Entonces, hay un tema. ¿Qué ibas a decir, Karen? Em, a mí pasaba algo no tan alejado de la feminidad, porque sí fui femenina, pero no como lo eran las demás. Es decir, yo intentaba encontrar mis lugares en los que yo me sintiera cómoda viéndome femenina. Yo creo que era tal vez era un esfuerzo por parecerme a las otras chicas. No porque naciera de mí. Mi hermanita sí era muy femenina, que era como mi relación más cercana.
Susana era de escarcha, brillos, lentejuelas. En donde se pudiera poner un brillo, ella se lo ponía. Y yo no puedo llamar tanto la atención. Yo no quiero que la gente me vea como la ven a ella. Yo no prefiero pasar desapercibida. Pero siempre intentando usar cosas más o menos femeninas. Es decir, nunca me fui a la época rockera, sí existió en mi generación, pero no lo toqué tan a fondo. Siempre intentaba, tal vez por eso es lo que les digo, por el afán de parecerme a las demás. Nunca le tuve aberración al rosado, de hecho me gusta mucho el rosado, pero como color, tal vez de chiquita no lo rechacé. Y ya, ese es todo mi aporte. Yo quiero decir algo, y es que a mí me pasó algo, o sea, yo me empecé a reivindicar, digamos, con el color, como tú decías, cuando aprendí o empecé a aprender acerca del color. Y digamos, en el pasado, a los niños se les representaba con el rosado, a las niñas con el azul. No fue sino como hasta los 50, 60, 70, no me acuerdo bien, que un diseñador de modas como que dijo, vamos a voltear todo. Entonces ya dijo como, bueno, el azul va a ser para los niños y el rosado pues como para las niñas. Pero obviamente uno ya se da cuenta que, pues como estudiando todo eso, uno se da cuenta que el rosado tiene unas ventajas increíbles para apaciguar la mente. Y leí un estudio que decía como que en un país escandinavo, Finlandia, Noruega, no me acuerdo bien cuál, ellos estaban experimentando con presos y estaban experimentando como con los colores de los cuartos, de las habitaciones, para ver si se les bajaba un poco como la agresividad, y se dieron cuenta que el gris, por ejemplo, en las paredes y en los trajes y en todo eso, aumentaba el nivel de violencia entre los presos, entonces se pegaban más, les daba ganas de pelear entre ellos, se formaban altercados, todo eso. Pero se dieron cuenta que el color que apaciguaba era el rosado. Entonces empezaron digamos, a pintarles los cuartos de rosado, pero es un rosado pues como súper pálido, de igual tembló, marica, tembló. Está temblando. Sigue temblando. Sí, entonces les cambiaron el traje pues como a color rosado y ya se apaciguó la mente, ya todo, digamos como que el ambiente del lugar cambió y la interacción entre ellos también. Entonces es como el color también permea, digamos, tus emociones y lo que sientes. Y digamos que de esa manera fui sanando, o sea, conociendo más acerca del color, aprendiendo sobre él, de cómo trabajarlo, lo mismo que tú decías. De esa manera como que fui sanando esa parte y dije como, bueno, voy a empezar a utilizar más cosas con rosado, voy a darle como una oportunidad también, porque digamos en mi infancia no lo pude vivir, entonces voy ahora como a darle otra oportunidad. Y de esa manera es que fui sanando eso, y me imagino que también como mi relación con la feminidad también ha ido cambiando a medida de los años, pues con lo que voy aprendiendo y con las cosas que uno va conociendo y que va creciendo, entonces también con la gente que uno conoce, que le enseña nuevas cosas, entonces eso es muy bonito. Para mí ese camino de sanación ha sido un poco complejo porque estaba relacionado con el tema que yo les decía del dolor cada mes. Y entonces lo que fue pasando es que, claro, me desarrollé muy rápido, los quistes, me dieron anticonceptivos. Durante los años que estuve tomando anticonceptivos, lo que pasó con Cami, te bloquea, no sientes nada. Cuando dejé los anticonceptivos, empezaron a hacer las menstruaciones más dolorosas. Entonces, el tema es que, claro, hay un tema físico, pero hay un tema emocional. Y esto de que había un tema emocional, yo lo vine a aprender mucho más adelante en el camino. Entonces fueron muchos años de frustración, de dolor, de no saber qué hacer, ¿no? Porque uno intenta buscar, bueno, ¿cómo apaciguo esto? Entonces, que la bolsa de agua caliente, que las pepas, que no sé qué. Y a medida que he ido creciendo, como con todo, pues uno empieza a ganar herramientas. Pero no fue fácil ni sencillo porque yo he ido 1500 veces al médico.
y 1500 veces me han hecho, bueno, 1500 es un poco exagerado, pero me refiero a muchas, porque ya ni me acuerdo cuántas veces en la vida me han hecho ecografías. Entonces, inicialmente cuando eran más chiquitas, pues ecografías en la pancita, y ya luego ecografías intravaginales, y luego el montón de exámenes hormonales, y exámenes de no sé qué, y exámenes de no sé cuántos. Entonces, el tema es que nunca han encontrado nada. O sea, yo no tengo una cosa que me hayan dicho, mira, es que esto es lo que tú tienes y por eso es que son tan dolorosos. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo no encontraba respuestas, no encontraba salida, y entonces era como, encima de todo, la frustración crecía porque me tengo que dar por vencida porque es que nadie me va a dar la solución. Entonces, hubo un tiempo en el que yo decía, pues eso, la frustración de no encontrar respuestas. Entonces, ya después de haberme dado por vencida, de sentir como la derrota, dije, ok, bueno, entonces vamos a empezar a buscar soluciones alternativas, o al menos herramientas alternativas que me permitan empezar a mejorar mi calidad de vida. Porque el tema es que yo ya me ponía en disposición de la otra semana me va a llegar, y yo ya me ponía de malas. O sea, yo ya decía, es que va a ser una semana de dolor, lo mismo que tú, porque eran varios días largos. Entonces, pues ya hay una predisposición de, ay, me va a doler. Y ahora ya como que todo me empieza a irritar más, y entonces ya no quiero hacer muchas cosas y tengo que cancelar un montón de planes. Y entonces, buscando todas estas soluciones alternativas, un día terminé en un grupo de sanación de útero. Y entonces esto lo hace una psicóloga, pero que también es una persona como un poco brujil, digamos. Entonces también hablaban de piedras y, bueno, muy energética la cosa, muy holística. Pero ya lo trataba de la parte psicológica, porque ya es psicóloga. Entonces, ese día nos hizo un taller, y en el taller nos fue como enumerando cuáles eran las cosas de la feminidad, los momentos de la feminidad que eran más importantes y marcaban la vida de una mujer. O sea, el primero, el desarrollo. Entonces, el momento en el que te llega la menstruación y cambias. Entonces, ya eres considerada por el mundo como mujer. Pasaste de niña a mujer. Vale. El siguiente tenía que ver con tu primera relación sexual. El siguiente tenía que ver con la maternidad. Luego con empezar a envejecer y la menopausia. Y bueno, y finalmente ya como el morir y la cosa de ya no eres mujer, ya no eres vista como deseo por la sociedad. Entonces, ese día, ella nos daba unos momentos para sentarnos a escribir qué sentíamos con respecto a cada uno de estos momentos, incluso si aún no los habíamos vivido. Entonces te empiezas a dar cuenta que tienes un montón de imaginarios y miedos, incluso de cosas que aún no han ocurrido. Entonces, por ejemplo, la maternidad. Para mí fue súper fuerte este punto. Entonces yo decía, bueno, ok, yo ya he tratado todo este tiempo el tema del desarrollo, el tema de la menstruación, el tema de la sexualidad, porque bueno, además soy gay, entonces ahí hay otro tema alrededor de mi vida. Y luego ya el momento de ser, que en teoría, en nuestra edad, ya es un tema que se empieza a ver muy cerca, y es, ¿quieres ser o no quieres ser madre? Yo no sé si eso lo quiero, si no lo quiero. Si toda mi vida he sufrido con respecto a todo lo que tiene que ver con mi sistema reproductivo, quiero además pasar por este súper proyecto de vida que también es súper doloroso, tener hijos, criarlos. Entonces ahí hay un dolor interno también y una resistencia a esa feminidad, pero también tu reloj biológico tiene un tiempo. Entonces yo le decía, me cuesta mucho, y esto también viene de mi libro, y es escoger. Porque cuando tú abres una puerta, cierras otra. Entonces, si yo tomo el camino de ser madre, estoy cerrando el camino de la libertad que implica no tener hijos. Ponerte de primeras, tener proyectos de ti, para ti, por ti. Cierras esta puerta, abres esta otra, y entonces es el camino de ser madre, desarrollar un proyecto de familia, de crecer junto a tus hijos, enseñarle a tus hijos todo lo que ya se han dado, tener todas estas herramientas. Son dos vías totalmente distintas. Entonces yo le decía, me cuesta mucho abrir una puerta y cerrar la otra porque siento que no sé cuál escoger. O sea, me decía, tienes que tener en cuenta, y ese día lo aprendí, también fue una cosa que me llegó mucho al corazón, y es, ser madre no solamente es maternar un niño, tú puedes maternar tus proyectos propios. Por ejemplo, una mujer empresaria materna su negocio, su proyecto, su hijo, al que va a alimentar, por el que se va a trasnochar, al que le va a dar de comer, va a ser su negocio. Entonces me dijo, no tienes por qué escoger una cosa sobre la otra, van a ser maternidades distintas, pero va a ser la que tú escoges. Y ese día me dio una herramienta que me dio mucho poder. Entonces no necesariamente eventualmente, si decido no tener hijos, estoy perdiendo mi maternidad, es que no dejo de ser mujer. Entonces eso ha sido también súper poderoso.
Qué bonito que lo dijeras porque nunca había pensado en la maternidad desde esos ángulos. O sea, siempre que pienso en maternidad es un hijo. Nunca había pensado que se podía ser madre. Yo también tengo una relación complicada con esa pregunta y creo que es la que todas las mujeres tenemos. Y es eso que mencionas. Tienes un reloj biológico, entonces ya hay una amenaza latente. Hay una Pero amenaza. mira que, como lo decimos, además, es una amenaza y es como, es mi propio cuerpo, no debería ser una amenaza, es un tiempo, pero es como que lo pensamos así, mentalmente es una amenaza. Exacto, exacto, exacto. Y es complicado porque también creo que el rechazo, por lo menos de esta generación, que creo que es un colectivo, un rechazo colectivo, Sí. viene de la maternidad que tenemos como referente. O sea, ver cómo nuestros papás se sacrificaron, tuvieron que trabajar el doble, siguen siendo papás, o sea, tenemos 28, 30 años y siguen siendo papás, ¿sabes? Como una responsabilidad a largo plazo. Bueno, que esta generación como miedo colectivo o como rechazo colectivo a la maternidad, porque tenemos de referente otras maternidades. Y le tenemos miedo a algo que no hemos vivido, sino algo que hemos visto que otras personas han vivido. Y... ¿qué iba a decir? Pero sabes que también ese de otras personas han vivido, porque también vimos unas madres generacionalmente que no tuvieron apoyo, digamos, en maternar a sus hijos de su pareja. Porque estaban estos roles súper específicos del proveedor y la que está en la casa. Entonces es como, ahora yo siento que igual nuestras relaciones son distintas en ese sentido y los hombres sí están mucho más involucrados en las maternidades y hacen parte del proyecto conjunto. Algunos sí, otros no, pero al menos hay un apoyo distinto. Pero aún así también tenemos un montón de cifras y datos que nos dicen que las mujeres solteras y sin hijos son más felices. También. Entonces, claro, uno empieza, las cifras y los datos me dicen que voy a ser más feliz siendo soltero y sin hijos. Pero además, esto lo contrasto con la historia de mis abuelos y mis padres, y esto me termina dando la razón. Entonces, claro, tenemos aún más razones de peso para tener miedo y quizás no querer elegir maternidades a tan temprana edad, pero luego el reloj biológico Aquí. nos juega en contra. Exacto. Sí, es un balazo, como que uno no sabe dónde. Y lo otro es que también somos, la adultez es mucho más tardía en nuestra generación. Nosotras somos adolescentes, adultos todavía, y estamos desarrollando muchas cosas que antes, es que los hijos se tenían a los 14, 15, 16 en la edad de las abuelas, luego a los 19, 20 en las edades de las madres. Ya nosotros vamos en los 30 y todavía estamos ahí como adolescentes mirando cómo encontramos una estabilidad, y más en el mundo en el que estamos. Pandemia, recesión, o sea, la parte económica entra como un gran factor para nosotras en el decidir si queremos o no ser madres, al menos de manera consciente. Total. Bueno, algo que yo también he aprendido en la vida es que uno no solamente es madre, digamos, del hijo que nace, sino también uno puede ser madre de otras personas. Hasta uno puede ser madre como de la mamá y el papá de uno también, o de los abuelos, o de las personas que a uno le toca cuidar, ¿cierto? Como a veces uno se hace responsable de otros porque uno lo siente así. Entonces, digamos, yo en fiestas o en lugares donde estoy con mucha gente o algo así, siempre tomo como un lado maternal de la situación. Yo siempre soy como la mamá del lugar, como la que tiene un poco como la mente centrada, como no puedo hacer esto porque de pronto nos pasa algo. O sea, como que, pero por la paranoia también, pues, pero me refiero a que uno también puede ver la maternidad desde ese ángulo, como desde el cuidar a otros, el estar con otros, el querer a otros, el abrazar a otros, sí, como el acompañar a los demás. Entonces, de esa manera, digamos que yo también veo un poco la maternidad y es algo que nos enseña, ¿cierto? Maternidad, para nosotros siempre maternidad va a estar asociado a un hijo y a tener que criar y que la universidad, el colegio y las demás cosas que le siguen a la vida. Sí, es cierto, es eso, es como que
antes había parámetros muy específicos de lo que significaban las cosas y hasta ahorita estamos descubriendo que puede ser mucho más amplio el abanico. Y eso también resignifica cómo vemos la feminidad, la maternidad, todos estos estados de la mujer en su vida. Pero también, por ejemplo, este juega un poco a favor y en contra porque ahora somos mucho más conscientes de si queremos o no queremos tener hijos, cómo los queremos, qué herramientas tenemos para criarlos, todas estas cosas. La mayoría de la gente está yendo al psicólogo, entonces hay una intención generacional por sanar traumas generacionales y querer criar mejor a los hijos o al menos ser mejor persona para la sociedad. Claro. Pero al mismo tiempo, dime. Ajá. Dale. Pero al mismo tiempo hay otro tema y es, por ejemplo, ella habla, ya el siguiente estado después de la maternidad ya era la menopausia. Y cuando ya entra la menopausia también hay un tema de la vejez. Entonces, el envejecer siendo mujer es muy difícil. Toda la gente ya le tiene miedo, o sea, a los 25 ya hay una presión en la televisión. Es que el ácido hialurónico para las líneas de expresión. El mini botox a los 20. ¿Para qué es esto? ¿Para qué? Y no es lo mismo para los hombres, o sea, para nosotros todos los ciclos de la vida son un problema, si es el desarrollo, si es la maternidad, que porque entonces ahora tienes estrías. Entonces, cierto, es como un agobio estético ser mujer. Tienes que gastarte un montón de plata adicional que no está en el presupuesto de un hombre en cremas, en bloqueadores, en el dermatólogo, si ya decidiste entonces que empezar con el botox, las cirugías estéticas. Y claro, y hay regiones, lo que hablábamos, dependiendo del estereotipo y la región del país, entonces se concentran en el tipo de cirugías o el tipo de tratamientos no invasivos que se hagan, pero al igual esto es un tema económico y el que explotan a las mujeres, ¿no? Yo estaba viendo hace como 3 días un video que me apareció en TikTok y me pareció muy gracioso, pero es como un choque de realidad y era una chica como en Estados Unidos, en Sephora, una de estas tiendas que venden maquillaje, no sé qué. Iba con su novio. Entonces ella cogía y sacaba una botellita que era ácido hialurónico, la crema yo no sé qué. Y le decía, ¿cuánto crees que cuesta? Entonces él le decía, pues con ese tamaño, por ahí unos, no sé, $19. Y ella le decía, no, 44. Y yo, ok. Luego sacaba una esponjita de esas para el maquillaje. ¿Cuánto crees que cuesta? Y él, no, pues así, exagerando, $10. 50, unidad. Y así. Y entonces, claro, el tipo decía, es que esto no puede ser posible. ¿Cómo puede ser posible que ustedes paguen por estas cosas a estos precios? Y además es una necesidad que al final tiene que ser de tu rutina diaria, porque si no, no eres suficientemente mujer. No estás haciendo lo que deberías hacer para mantenerte vigente, para ser suficiente, hay un tema con envejecer que es muy fuerte y que también viene de nuestras madres y abuelas. En el curso que les digo, ella nos preguntaba, cuando hablábamos de envejecer, ¿tú cómo te sientes con respecto a envejecer? Vale, entonces tú escribías cómo te sentías. Y la siguiente pregunta era, ¿cómo se siente tu madre y tu abuela? Entonces, claro, tú estás bajando un montón de traumas generacionales que los vuelves tuyos. Sí. Yo. Sí. Y tienes la boca llena de mucha razón. Yo pienso pues voy a hacer algo súper íntimo, como en la feminidad vista desde mi mamá. Y creo que yo heredé un poco eso. Mi mamá cuando tomó la decisión de ser mamá, dejó a un lado su feminidad. Entonces yo decía, yo no quiero dejar de ser femenina para ser mamá. O sea, gas. Porque mi mamá no es que haya tomado la decisión, pero creo que la vida la llevó a eso, como a preocuparse más por el ente que acabo de traer a la vida que por ella misma. Entonces, a la vista de la sociedad y de las personas de esa época, y que todavía nos agobian, no voy a decir quiénes son, mi mamá no está bien estéticamente porque ella se descuidó, porque ella, mira cómo está, mi mamá es una vieja hermosa, pero entonces para los ojos de los demás, ella no hizo lo suficiente por cuidarse a sí misma y también cuidar a los demás y también trabajar
y también ser una buena esposa y también regar las plantas y también, marica, la sociedad le pone a la gente, a las mujeres, demasiadas cosas por cumplir y al mismo tiempo tienes que ser bella y no envejecer. Ay, no envejece. Es que tienes que ser Ay, inmortal. no. Es como una expectativa súper loca. Qué duro. Total, total. Yo, yo quería hablar de una cosa con respecto a lo generacional. Era, bueno, yo les estaba contando que entonces uno va adquiriendo herramientas en el largo plazo. Como me di cuenta que nadie me iba a ayudar ni me iba a dar la respuesta, entonces dentro de estas herramientas eventualmente llegué al tema de las heridas generacionales, del árbol, hice una constelación familiar. Familiar, sí. Entonces me di a la tarea de empezar a ver esto en mi árbol desde donde venía. Y ahí fue, wow, a mis dos abuelas le sacaron la matriz. Las dos tuvieron problemas con respecto a la menstruación. Mi abuela, sobre todo la de mi papá, era terrible, ella era madre soltera, tenía negocio propio, pero había días en que no se podía levantar de la cama. Tenía que ir a traer todas las cosas para administrar el restaurante y no podía porque estaba totalmente desangrada. Entonces dije, ok, este es un tema mío, pero que también viene escalando. Y cuando hice la constelación familiar, una cosa que me chocó un montón y que nunca había pensado desde ahí fue que la señora que nos hizo la constelación al final nos decía, vea, esto es un tema de lealtades familiares. Y es que inconscientemente, para sentir que somos parte del sistema, o sea, de la familia de la que venimos, terminamos heredando un montón de lealtades. Y esas lealtades pueden ser depresión, pueden ser enfermedades cíclicas que vienen generaciones y generaciones y generaciones. Pero inconscientemente elegimos repetirlas, por más de que nos generen dolor y muerte y un montón de frustración, porque de esta manera encajamos en el sistema al que pertenecemos. Entonces, es muy loco que inconscientemente yo esté eligiendo el sufrimiento para ser parte de. Claro. Entonces, ahí fue que me di cuenta, ok, eso tiene un factor emocional muy grande. Entonces, la manera en la que logré darle un poco la vuelta a la historia fue trabajando la parte emocional, psicológica, y empezando a sentir que el tema de la feminidad y el ser mujer era un superpoder y no un superproblema, como lo había visto toda la vida. Entonces, bueno, la dieta es otra cosa que me ayudó un montón. Entonces, una semana, 5 días antes, ya sé que no puedo tomar nada irritante, no puedo consumir alcohol, no puedo comer fritos, no puedo comer picante, no puedo comer café, frutas ácidas, bla, bla. Esto es un tema, listo, eso me ayuda. Y el otro componente más grande era el emocional. Entonces, toda esta semana que yo antes tenía de ya todo va a ser una miércoles, la catástrofe, todo va a ser terrible, empecé como a formatearme y a decir lo contrario. Va a ser un buen mes, este mes, no, si llego a sentir algún dolor va a ser súper suave, voy a poder ser productiva, voy a poder hacer mis cosas, no tengo por qué enloquecer, tal. Y fue mejorando y ha ido cambiando. Y me doy cuenta que los momentos en los que ahorita estoy muy mal tienen que estar relacionados con un estrés muy grande, pero que ya con respecto a la calidad de vida que tenía antes a la que tengo ahora, es del cielo a la tierra. Y no, esa respuesta no vino de afuera, vino de mucho trabajo interno, vino de muchas horas hablando con mis abuelitas, con mi mamá, con mis tías, vino de un montón de terapias así externas, de igual seguir yendo al médico y ser juiciosa cada 6 meses, cada año, citología, revisando si algo nuevo ha ocurrido. Por ejemplo, en todo este tiempo nunca me había vuelto a pasar nada y hace un mes fui al médico y ya me aparecieron unos miomas súper chiquitos. Entonces, ahí hay algo que tengo que estar pendiente, pero no me voy a obsesionar con esto. Y lo otro que me ayudó un montón a conectar conmigo, con mi feminidad, fue como la copa menstrual. Yo no sé ustedes qué usan. Yo uso las panties reutilizables. Ok. Yo uso esa y la copa. Las dos creo que me dan como más seguridad. Porque como hay tanto, pues mejor. No, mi experiencia con la copa no fue, no fue muy chévere. En una época hace años cuando empezó a ponerse de moda, con mis amigas las compramos en promoción y esta es tu talla, que te lo tienes que medir así, el cuello no sé qué. Bueno, yo hice todo, compré mi copa y nunca me entró.
nunca pude ponérmela y dije, no va a sufrir, es decir, puede que a otras personas les funcione, a mí no me funcionó, ahí sigue la copa guardada. Y decidí de una, empecé con las toallas reutilizables, las de tela, Sí, y ahora tengo panties y me funciona súper bien porque yo no tengo mucho sangrado. Entonces no... claro, para ti es perfecto. Yo uso las dos, pero desde que empecé a usar la copa, claro, la copa tiene una curva de aprendizaje, eso es cierto. Al comienzo no es fácil, al comienzo te queda mal puesta, no se abre bien, no sé qué. Pero cuando uno ya le coge el tiro, me pareció muy chévere porque me cambió, como que la mente es súper exagerada, ¿no? Somos súper el caos. Cuando me di cuenta dentro de la copa realmente cuánto es lo que uno sangra, sí, uno sangra un montón, pero en realidad no es tanto como uno cree, la sangre es súper escandalosa. Eso uno. Y dos, eh, las cosas que usamos normalmente como que nos alejan de la sangre, ¿sí? Como las propagandas, ¿no? La sangre es azul. Hasta ahora empezaron a poner cosas que se asemejan al color real. Sí, reales, sí. Antes era como si nosotros somos alienígenas, todas sangramos azul. Un líquido que parece cloro, según la propaganda de nosotros. Y entonces, cuando empecé a ver la sangre real, a tenerla en la mano, a conectarme con lo que mi cuerpo estaba produciendo, empecé a sanarlo también desde esa perspectiva. Entonces, claro, cuando yo ya estaba, no sé, en la ducha, me iba a bañar, lo que empecé a hacer fue a poner la sangre en mi mano y decir, ok, vale, esto hace parte de lo que soy. Y además es un superpoder. Mi cuerpo me está recordando cada mes que tengo la capacidad de dar vida. Sí. Es increíble. O sea, realmente esto no es un problema, es un regalo que tenemos las mujeres. Entonces, ahí también fue cambiar la perspectiva, pero fue hasta que lo tuve de frente en mis manos y dejé de, ¿cómo se dice? Como satanizar y poner las cosas donde uno no las quiere ver, ¿no? Entonces, Qué bonito. También fue un gran aprendizaje. Yo sí soy muy gallina y yo no utilizo la copa. A mí me da pánico el hecho de tenerme que sacar. O sea, eso entra, ¿cierto? Uno dice, sí, eso entra. Pero la sacada. Yo soy una gallina. Yo creo que allá me verán en urgencia. Señor, necesito que me ayude a sacarme esto. Para conectarlo con el tema de la feminidad, yo todavía no puedo hacer esta sanación, o sea, este punto al que tú has llegado de reconectarte con el periodo y que creo que es lo que biológicamente nos hace mujeres, como a diferencia de un hombre heterosexual o lo que sea, es que biológicamente sangramos cada 28 días y tenemos un periodo hormonal cada 28 días. Uh-huh. Eso que nos hace mujeres biológicamente, si lo quisiéramos llamar así, para no irnos al biologismo y que nos baneen el podcast, yo todavía no lo puedo entender. O sea, a mí todavía me parece desigual que nosotras tengamos que vivir esto y que los hombres no tengan ni la menor idea de cómo se siente. Y que la vida y la sociedad nos diga es que todos estamos en las capacidades, como que nos venden la equidad como si fuera algo estandarizado. Es que todos somos humanos y todos podemos lograr estas cosas. De verdad, a mí me afecta mucho saber que quiera o no, eso va a llegar cada 28 días. Me voy a amargar esa semana, la semana antes, voy a querer llorar de la nada, mientras mi pareja está como si nada todos los días, no llora porque sí y no llora porque no. O sea, yo todavía no le entiendo el superpoder y yo soy muy mujer y entiendo el valor que tenemos. Pero me duele todavía como, marica, yo no elegí esto y me toca vivirlo. Y así como yo, hay un montón de chicas, por lo menos pienso como en los embarazos no deseados. Un hombre no tiene estadísticamente esa, o sea, si nos vamos como a las poblaciones menos afortunadas, como con menos recursos, es un impedimento ser mujer pobre, con poca educación, con pocos recursos. O sea, ya ser mujer en una sociedad con
diferentes estándares de vida, te hace una limitación. No todas las mujeres tienen acceso o el conocimiento al aborto. Un hombre nunca va a saber qué es quedar embarazado porque no lo sabe. Y no va a tener que vivir con esta cosa de ¿será que aborto? ¿Será que no aborto? ¿Será que elijo mi vida? ¿Será que elijo la vida de esta personita? Perdón. Perdón. Es que tengo como un catarro en algún lugar de mi cara que no sale Claro. ni... Retomando. Como esta situación de quedar en embarazo, o sea, las mujeres no podemos tener libertad sexual, o sea, sí podemos las personas que tenemos más acceso a la educación o más acceso a lo que sea, pero entonces esta libertad sexual con la que sí nacen los hombres, no la tenemos nosotros y para mí eso ya segrega. Digamos, el año pasado, estando en Barcelona, tuve una experiencia así como súper, ¿cómo se llama? Como epifánica. Tenía mucho frío, era invierno, tenía mucho frío, estaba en la calle con una amiga y necesitábamos orinar, porque el frío era horrible, estábamos en la calle, estábamos tomando cervezas y tuvimos que tomar la decisión de devolvernos a la casa porque no teníamos dónde orinar. Y en el lugar en el que estábamos habían orinales para hombres en la calle. O sea, las mujeres no podemos orinar en la puta calle, pero ellos sí. Entonces ya para mí eso segrega, sigue segregando. O sea, un hombre se saca el pi y tiene las cosas más sencillas que nosotras. Entonces, no es porque nosotras no podamos quitarnos la ropa y sentarnos, es porque entonces está mal visto que una mujer se baje el pantalón, entonces orine. Si eso fuera normalizado, es decir, si fuera tan normal ver a un hombre haciendo chichi en una esquina como a una mujer haciendo chichi en una esquina, eso no sería un problema. Pero entonces todavía es un problema y hay lugares en los que ellos pueden hacer en la calle y nosotras no. Entonces para mí eso todavía sigue siendo un problema de la estructura social en la que estamos. O sea, ya no es solo estético, sino como estructural, ser mujer. Súper. Pero, sabes que tú dices todas estas cosas y hay una cosa que yo siento que por mi sexualidad hay cosas con las que, aunque soy mujer, no me puedo relacionar de la misma manera. Por ejemplo, yo no tengo que tomar anticonceptivos para no quedar embarazada. Yo nunca he tenido el susto de un embarazo. Yo nunca he tenido un aborto. Mi sexualidad al ser lesbiana se vive de una manera totalmente distinta y yo tengo libertades que las mujeres heterosexuales no tienen. Pero como todo, hay pros y contras. Si yo quisiera tener hijos, mi proceso sería muchísimo más largo y costoso. Entonces, estoy de acuerdo que hay muchas desigualdades estructurales, estoy de acuerdo que ser mujer en el mundo en el que vivimos es muy complejo porque no está creado para nosotras, no está pensado en pro de, sino que parece que fuera en contra. Pero al mismo tiempo, digamos que yo antes estaba muy en esa polaridad de ser muy feminista y lo mismo me pasaba, por ejemplo, con la política y hasta que empecé a tener choques con el que pensaba diferente, o sea, mi familia, me di cuenta que al final en el otro lado también hay mucho dolor. O sea, esta misma estructura también de una u otra manera daña y produce dolor en los hombres. El hecho de que no se puedan acercar a sus sentimientos, que no puedan hablar lo que realmente piensan, lo que les duele, lo que sienten, que tengan que ser proveedores fuertes e indomables y que nunca pueden mostrar debilidad, me parece súper complejo. Y por ejemplo, eso es un tema, mucha de mi rabia con mi feminidad también venía del hecho de que mi papá es una persona muy fuerte, muy hombre.
que habla demasiado bien de su hijo. Entonces mi hermano es como el niño soñado ante sus ojos, lo ha conseguido todo, vive en el extranjero, le ha ido súper bien, ya tiene su familia, sus hijos, su casa, su carro, su beca, su todo. Entonces ahí hay una, digamos que una competencia que se genera, pero al mismo tiempo, aunque antes yo lo veía desde, es que, claro, él por ser hombre, yo nunca voy a poder llegar al punto en el que él está, porque él por ser hombre ha podido hacer cosas que yo quizás no podría. Luego me di cuenta de, me estoy victimizando un poco a mí misma. Y me paré en los zapatos de mi hermano hasta hace muy pocos años. Y fue como, uff, es que a él le pusieron una carga muy grande desde muy chiquito. Él tenía que lograr eso. Exacto. Él en realidad no ha dejado de trabajar, de proveer y de ponerse en metas y avanzar sin descansar desde que es chiquito. Porque a él le pusieron la responsabilidad de cuidarme a mí. Si vamos a la esquina, usted va con su hermano. Entonces, mi cabeza lo que pensó fue, las mujeres somos débiles, no podemos solas. Y la cabeza de mi hermano lo que ha pensado toda su vida es, tengo que llegar al éxito a como de lugar. Pero entonces yo también lo veo en su salud. Y es, el man no sabe parar, él no sabe descansar. Él es goal oriented y todos son metas, metas, metas y cada vez más y crecer y crecer y crecer. Pero ¿en qué momento te disfrutas eso que estás construyendo? ¿En qué momento descansas y recuperas tu cuerpo? Entonces, él ahorita tiene una enfermedad autoinmune y empezó a salirle vitiligo y en el momento en que quedó embarazo la esposa y mi sobrinito ya iban a nacer, él estaba en pánico absoluto, pero igual tenía que proveer. Entonces no dormía, pasó un montón de tiempo, pero tampoco quería ir al psicólogo porque para él eso era una pérdida de tiempo. Entonces, por eso, todo lo que dices es totalmente cierto, pero al mismo tiempo siento que todo este peso que hemos cargado las mujeres generacionalmente, históricamente, nos ha convertido en seres muchísimo más conscientes, muchísimo más racionales, muchísimo más empáticos. Siento que desde ese mismo dolor hemos desarrollado un montón de habilidades que nos hacen aún más superpoderosas. Contra la adversidad hemos podido florecer de una u otra manera. Entonces, hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero al mismo tiempo, no sé si soy demasiado positiva, pero siento que como nos pasa en Colombia, intentamos sacar lo mejor de lo que tenemos. Porque lamentablemente hay muchas cosas que por más de que queramos, no podemos cambiar. Juntas sí, solas no, pero hay mucha frustración. Entonces yo creo que también es un tema de disfrutarnos lo que va floreciendo en el camino, porque todavía nos queda un camino muy largo por recorrer, como mujeres, como sociedad, para llegar a esa equidad. Pero también han habido muchos avances, entonces creo que también está chévere celebrar lo que se ha ganado hasta este momento. Qué bonito. Bueno, y Cata, ¿tú tienes hermanos? No, nada, yo no tengo hermanos, soy hija única y de hecho con lo que tú estabas hablando ahora de las constelaciones familiares, yo estaba buscando como videos y cosas así como para mirar a ver qué era, cómo era la dinámica, todo eso. Y entonces llegué a uno donde decían como los hijos únicos, pues como la constelación familiar de los hijos únicos. Y en mi caso, digamos, es como particular porque mi mamá tuvo un aborto espontáneo debido a una fumigación que hicieron en la finca. Mi papá no sabía que mi mamá estaba en embarazo, él fumigó y a raíz de eso, pues ella perdió al bebé y fue súper complejo después volver a quedar embarazada, entonces ellos me buscaron como por mucho tiempo y digamos que algo que decía la constelación familiar era que digamos que todo ese dolor y ese como todo lo generado por ese aborto espontáneo recae como en el nuevo hijo. Entonces, todos esos traumas, todas esas cosas, entonces digamos a mí cuando estaba muy pequeña siempre como que me decían no te montes a los árboles, no hagas esto, pues como queriendo cuidarme completamente como para que no me pasaran cosas, pero aún así yo iba y me montaba en el árbol, o sea, yo también tenía que vivir la experiencia, pero pues nunca, o sea, todo fue siempre como así, como bájate de ahí, no hagas eso, no hagas esto, no sé qué, siempre como cohibiéndome un poco. Yo me imagino que era también como por el no te queremos perder, o sea, ya perdimos uno, no queremos perder otro ahora que te tenemos ya aquí.
entonces digamos que ese dolor va pasando de alguna manera a mí o al hijo que nace a raíz de eso. Y fue bonito verlo, o sea, fue bonito verlo porque también entendí muchas cosas, comprendí muchas cosas, en la manera en cómo fui criada, en la manera como me... Sí, además generacionalmente mis papás y yo estamos muy distantes porque mis papás son muchísimo mayores que yo. O sea, intentaron tanto tiempo quedar en embarazo que mi mamá ya estaba cerca a la menopausia. Entonces prácticamente yo fui la última menstruación de mi mamá. Entonces nazco yo y mi mamá ya empieza como todo el tema de la menopausia. Entonces fue eso, es también un tema generacional muy grande, entonces a veces yo me pongo a comparar como con personas que tengo cerca y que de pronto son criados por papás mucho más jóvenes y yo digo, pues yo tengo una mentalidad como muy diferente, precisamente por lo que mis papás son mucho mayores y soy la hija única de esta familia, entonces como que mi conciencia es un poco más madura y siempre ha sido como más madura desde pequeñita. Entonces yo he pensado en otras cosas diferentes a lo que piensan otras niñitas, digamos, de mi generación. Y es precisamente por eso, ¿no? Como por todo eso. Entonces esa constelación fue muy bonita verla y de alguna manera me dio, digamos, como una paz a mí para entender de dónde venían algunas cosas que habían pasado durante mi crianza y todo eso. Sí, es una herramienta muy poderosa. Entender como que le quita a uno muchos supuestos y te deja como darle sentido a algo. O al menos el sentido que a uno le trae más paz. Sí. Exacto, sí, sí, sí. Porque bueno, eso es como tan relativo. Yo te quería decir algo también y es que a mí me gusta mucho cuando las personas intentan buscar respuestas como por su cuenta, ¿cierto? A veces, digamos, lo que tú decías, como que yo iba al médico y no me respondían nada, no me decían nada. Y es que a veces la respuesta la tiene hasta uno mismo, pero uno no sabe cómo buscarla. O sea, es muy complejo hablarle al cuerpo. Es muy complejo hablarle al cuerpo. Entonces, ahora que estabas hablando de astrología, yo me acuerdo que una vez vi un astrólogo que hace como astrología y medicina al mismo tiempo. Entonces las une a ambas y va buscando como la relación entre los dolores corporales o las enfermedades o las cosas que sientas con la manera como está acomodada tu carta astral. Y de como, pues, o sea, no quitándole digamos que la potencia que tiene la medicina como ciencia, sino como agregándole otras cosas, como unas herramientas extra para poder encontrar una respuesta que a veces no es muy clara y que es difícil y que a veces la medicina pues no lo encuentra todo porque de pronto la mente lo sella, ¿sí me entiendes? A veces tenemos como cosas en la mente que de alguna manera eso se va transformando en alguna enfermedad y nosotros no sabemos. O sea, el sistema inmune reacciona a nuestro cerebro, a cómo estemos pensando, a cómo nos estemos sintiendo y eso es acumulativo, eso no es una cosa como que, ay, me salió una roncha y entonces ya estoy, no, es acumulativo, o sea, primero es una roncha, luego 10, luego 40, luego, ¿cierto? Se va agrandando el problema, pero todo problema tiene un origen y a veces uno realmente no sabe de dónde sale, entonces puede que sea un trauma. Entonces, digamos, a mí me parece muy chévere cuando las personas intentan como encontrar una relación en otro lugar, o sea, buscar las respuestas en otro lugar y no me parece que tenga nada de malo. Antes es algo como súper positivo porque estás como utilizando otras herramientas para ayudarle a tu mente a clarificar como lo que está pasando y darte respuestas a ti mismo. Entonces, digamos, cuando la gente usa regresiones o Reiki o cosas así, a veces hay cosas muy difíciles de sanar, por ejemplo, una fibromialgia. Conozco a alguien, digamos, con fibromialgia que tienen problemas y que a través del Reiki ha logrado como sanar eso. Entonces, esas terapias son súper válidas porque también te ayudan a encontrar como otro mecanismo que de pronto ayude a relajar la mente y te ayude como a apaciguar eso que sientes y ese dolor tan intenso y esas cosas. Entonces es muy bonito y me gusta mucho y de verdad esta conversación ha sido súper nutritiva. Acá utilizo esa palabra,
pero ha sido muy nutritiva porque creo que hemos aprendido mucho de todo, o sea, de la feminidad, de lo que cada uno, es que hasta la feminidad en el hombre, ¿no? El hecho de conectarse con los sentimientos, con el lado maternal, con el lado de cuidar, de querer a los demás, de aprender que no solamente la maternidad es tener hijos, sino también como cuidar de tu negocio, cuidar de otros, estar acompañando a los demás o querer o demostrar, digamos, los sentimientos. Entonces, de verdad que ha sido una conversación súper, súper chévere. Si quieren agregar algo más, ya les doy la palabra. Yo quería decir una cosa con lo que acabas de decir, que me acabas de recordar algo. Con respecto a la feminidad en los hombres, por ejemplo, al ser gay y estar como en la comunidad y relacionarme con muchos hombres que son gays, hay un tema súper interesante de los hombres gays y una cosa que yo admiro profundamente y es que ellos sí son capaces de vivir en su masculinidad y su feminidad al mismo tiempo. Entonces, hay mucha gente que tiene esta, o bueno, habrá mujeres que sí, pero hay mucha gente que tiene esta suposición de que es que tú eres lesbiana porque odias a los hombres. No, en realidad no, uno no odia a los hombres y la sexualidad no tiene nada que ver con eso. Pero sí es cierto que en mi caso por lo menos, a mí me atrae muchísimo más un hombre seguro de su feminidad que un hombre que rechaza su feminidad. Y es un tema que yo veo mucho no sé, por lo menos en internet, en los machos que se reúnen entre ellos y es como entre más rechazas tu feminidad y más macho y más malo seas, eres más atractivo y realmente no. Es un tema en su cabeza de que ellos creen que son más atractivos, pero para nosotras las mujeres, en realidad estamos buscando buenos hombres que estén en contacto con sus emociones, que tengan la capacidad de ser empáticos. Entonces, me da mucha risa porque aunque me gustan mucho las mujeres, yo siento mucha atracción y deseo por hombres muy andróginos. De hecho, las mujeres con las que salgo son muy andróginas. Entonces, por eso yo les decía que para mí este tema de masculinidad y feminidad es un tema que se ve en muchas áreas de mi vida. Yo también lo veo con el tipo de mujeres con las que salgo. Son mujeres que, aunque se ve que están en una polaridad muy masculina, no pueden dejar de ser mujeres y su feminidad sigue estando ahí. Lo mismo me pasa con los hombres que son muy femeninos. Me parece súper atractivo un hombre que tenga la seguridad suficiente para reflejar su lado femenino. Entonces, creo que esa unión y ese equilibrio es lo que hace, lo que haría que podamos llegar a esa equidad que estamos buscando, porque ya no tiene que ver con el mundo exterior, sino con cómo cada uno equilibra sus polos. Y si todos tenemos la capacidad de maternarnos a nosotros mismos, pero también de ser productivos y encontrar el momento para hacerlo, entonces de esa misma manera vamos a dejar que otros lo hagan y que el sistema funcione de la misma manera. Entonces eso que me acabas de acordar me parece un tema muy chévere y muy interesante que también he venido pensando hasta hace muy pocos años. Qué bonito porque ahora que lo dice también lo pienso y creo que el problema es de la historia. Es decir, la historia como habló de genética y de dos cosas distintas y nos separó. Porque por dentro todos somos hombres, perdón. Bueno, retomando, creo que el problema es de la historia, es decir, tenemos una carga histórica muy pesada de la que todavía no nos podemos separar y que decidió separarnos por cosas biológicas, quiénes son las mujeres y quiénes son los hombres, pero que no se estudió más allá de la biología las cosas que suceden por dentro y todos somos hombres y todos somos mujeres. Antes de tener una vagina o un pene, éramos un cigoto, como una cosita que podía hacer cualquiera de las dos cosas. No, y la estructura de imponernos un color, una feminidad, una estructura, fue apenas salimos del vientre. Y nos encajó en una caja de la que no podíamos salir y en la que teníamos que seguir. Pero que naturalmente, dentro de nuestra cabeza y dentro de nuestra fisionomía interna, somos ambas cosas. Y no hay forma
como de desestructurarlo, porque así somos hombres y somos mujeres. El problema es que históricamente pues eso se ha cargado de cosas negativas. Ser mujer ha sido negativo a lo largo de la historia y hemos tenido que luchar por nuestros derechos y hemos tenido que hacer esfuerzos más grandes por poder votar, por poder trabajar, por poder no sé qué, porque la sociedad nos dividió, pero realmente era algo innecesario y de la que ahora no es difícil como salir de eso. Cierto. Y bueno, yo creo que podríamos ir despidiéndonos. Este podcast ha durado un resto más que todos, pero el tema estuvo muy interesante. Gracias, Blue, por asistir, por tu tiempo, Gracias, Karen. por compartirnos tu historia. Muchas gracias de verdad por estar acá, me encantó todo, el tema está súper chévere, yo creo que se podría dar hasta para otro y para otra, porque hay muchas cosas de verdad de que hablar y creo que cada uno también tiene muchas experiencias propias y cosas que ha vivido a través de otros también. Entonces, si lo quieres repetir también con otro tema, si se te ocurre algo en un futuro, estás bienvenida, este espacio siempre estará abierto. Muchísimas gracias de verdad por estar acá y quiero dejar como este espacio también para que cerremos con lo de la conversación interminable que te había dicho, que era que la persona pasada te iba a hacer una pregunta, tú la tenías que contestar y tú le dejas una pregunta al siguiente invitado. Sí. Entonces, esto lo armamos es como para que creemos también como una mini conversación entre todos los invitados que vamos teniendo y de alguna manera ahí vamos como correlacionando todo. Entonces, la pregunta que te deja la invitada anterior es... Mi pregunta es súper trascendental. Te va a encantar, siguiente invitado. ¿Te gusta el mango? Siguiente invitado. Si te gusta el mango, a mí amo el mango, sobre todo maduro, y me encanta hacer revolturas con limón, sal, pimienta y todo ese poco de cosas, que me llore todo el ojo que quiera, pero todo eso va. Así que, ¿gusta mango? Y si no te gusta mango, ¿qué fruta te gusta? ¿Me gusta el mango? Sí, me gusta el mango. Desde este último año, bueno, después de mi divorcio empecé a viajar mucho por el mundo y le he cogido aún más cariño al mango, porque siento que era una cosa que daba por hecho. Y cuando uno está en los países que tienen estaciones, que no producen la misma fruta todo el año como nosotros, que somos una despensa gigante e increíble, te das cuenta del valor que tiene el mango para el extranjero. Y es como, wow, es una fruta exótica, deliciosa, que combina con todos los platos, postres, lo que sea. Y entonces empecé a tener como estos recuerdos de infancia de, en verdad, en la finca para nosotros era como la superproducción de mango. Uno va a tierra caliente y es como que se están pudriendo los mangos en el piso porque no hay quien se los coma. Entonces, siento que en este punto de mi vida le tengo un cariño especial al mango que no le tenía antes y que me hace sentir más colombiana. Entonces sí, me encanta el mango con sal y limón me fascina, porque me recuerda a la universidad. Ese momento en que uno salía a la esquinita como ya vengo entre clases y un manguito con sal y limón, una delicia. Entonces también además es súper exótico darle a otra gente que nunca ha probado esto en su vida mango con sal y limón, y yo por ejemplo he hecho también pimienta. Entonces me parece chévere que nosotros comemos el mango de una manera tan específica que no se hace en otros lados, pero asimismo todo el mundo desea el mango. Entonces sí, es una super fruta también. Y mi pregunta para la persona siguiente sería, si eres una persona de perros, de gatos o de los dos. Ok, gran pregunta. Sí. Y ya, no, pues nada, aprovechar para darles las gracias por invitarme, la pasé muy rico. Me encanta tener este tipo de conversaciones, me encanta que ahora existan estos espacios para hablar tan abiertamente de cosas que nos unen a todos, en este caso a todas. Y siempre que me quieran invitar voy a estar. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Bueno, chao a todos, gracias por estar aquí una vez más. Chao. Chao.